Jóvenes, ya estamos en la hora. Recuerden que para poder apreciar mejor el dibujo que vamos a estar haciendo, tienen que poner la vista del hablante. Eso lo ven en el extremo superior derecho de la pantalla del Zoom. Cambiar de galería a vista del hablante. Así van a poder ver mejor el- el dibujo que vamos a estar desarrollando, ¿ya? Bueno, como vamos a hablar de glándula, nosotros nos vamos a centrar ahora para entender y comprender mejor las características de la glándula salival. Lo que nosotros tenemos insinuado en el borde más superior de esta plantilla correspondería a los límites del tejido epitelial, a este epitelio plano pluristratificado no queratinizado, y que obviamente usted tiene que visibilizar ahí los queratinocitos, células de Langerhans, melanocitos, todas estas células que nosotros ya hemos descrito, y a su vez todo el rigor de la lámina basal y el tejido conectivo subyacente. Por ahora esto lo vamos a omitir, pero en sentido estricto no debe de nunca olvidarse de que estamos en un contexto de tejido eh, conectivo sobre el cual se está desarrollando. Así que vamos de algún modo a tratar de emular y dejar ahí presente el tejido conectivo que está presente, ¿ya? Bueno, vamos a hablar ahora de la disposición del tejido glandular, entendiendo que la glándula salival es un tejido túbulo acinar ramificado compuesto y que hemos señalizado, ¿cierto?, de que esta característica se debe principalmente a que nos permite reconocer una porción secretora, productora de la salida con esta organización en acinos y en estas estructuras tubulares, pero que también tiene una compleja red de un sistema ductal eh, que es a través del cual se va a ir eh, conduciendo la salida que se está produciendo hasta que sea expuesta y vertida a la cavidad bucal. Eso es básicamente lo que debemos tener presente, ¿ya? Eh, Vamos a partir describiendo un acino seroso, ¿ya? El acino seroso se caracteriza principalmente porque en su composición, en su estructura, perdón, vamos a encontrar células más bien de una disposición, más bien de aspecto, ahora sí, ahí sí, células más bien de aspecto piramidal, me parecía perros, de aspecto piramidal con un núcleo dispuesto hacia basal. Se entenderá para efectos del ejercicio, ¿cierto?, que estamos hablando de que este va a corresponder a la cara donde se encuentra la membrana basal, ¿ya?, que es lo que estamos tratando de recrear acá, y acá lo que vamos a encontrar hacia la cara luminal, ¿ya? Entonces, el acino seroso, como es un acino, se va a caracterizar principalmente por tener esta disposición redondeada, cuya célula se va a caracterizar principalmente por tener este aspecto piramidal, núcleo redondeado, dispuesto hacia basal. Esto es básicamente lo que uno va a estar observando, ¿ya? Se describe que el área luminal es como estrecha. Eso es lo que se suele describir en la literatura. Y obviamente esto después tiene que conducir hacia un conducto, el cual va a ser el responsable de ir canalizando toda esta saliva que está siendo producida, esta parte de la saliva, ¿ya? Ahí está. Y ahí tenemos. Entonces, como ven, la disposición del epitelio cambia, y de un epitelio con células de aspecto más bien piramidal, cambia a un epitelio con células de aspecto más bien cuboidal. Y esta estamos viendo
de alguna forma dos tipos de epitelios que van a caracterizar y van a de algún modo ir dándonos la forma en las cuales vamos a reconocer esta estructura. Esto correspondería a la célula serosa, que estamos viendo acá, y acá estamos dibujando lo que se llama el conducto intercalar. ¿Ya? El conducto intercalar corresponde al primer sistema, a la primera parte del sistema de conducto, y que de algún modo lo vamos a encontrar con esta característica y esta disposición, y por ende nos va a permitir reconocer estos primeros elementos que nosotros estamos viendo acá en, en este contexto. La particularidad de la célula serosa, de la secreción serosa, es que ellos son predominantemente eosinófilas de acuerdo a su afinidad tintorial, ¿ya? Por lo regular, uno las va a observar al microscopio como más rosadas, y en la histología, esto para nosotros es relevante porque nos permite reconocer el tipo celular probablemente tal. Entonces eso para nosotros es de interés, ¿ya? Vamos a seguir dibujando acá, vamos a borrar esto. Ahí está. Y esto para diferenciarlo de lo que nosotros vamos a ver y vamos a estar observando en una célula de secreción mucosa, ¿ya? La célula de secreción mucosa, vamos a ver que es una célula más bien más agrandada, sigue siendo piramidal. Vamos a dibujarlo ahí. Piramidal, pero cuyo núcleo se dispone a basal, hacia basal siempre, pero más aplanada. Recordemos que lo que estamos tratando de dibujar ahora corresponde a una presentación tubular, ya no acinar como la veíamos anteriormente. Entonces, esta disposición tubular nos permite ya reconocer algunas características de lo que es el tipo morfológico que nosotros vamos a poder ver. Vamos a darnos cuenta de que las células en sí son más grandes, más voluminosas, el núcleo se dispone hacia basal, pero de manera más aplanada, y el lumen va a ser bastante más amplio al momento de compararlo con lo que corresponde la célula serosa. La afinidad tintorial de este tipo de productos que están generando es más bien, no se tiñe, y uno suele verlo más bien con un aspecto claro al momento de querer observarlo al microscopio, ¿ya? Entonces, eso es básicamente lo que uno observa al momento de tener que describir y observar esto, ¿ya? En esta situación estamos viendo nosotros eh, un túbulo, una glándula tubular, ¿cierto? Y por otro lado estamos viendo la glándula acinar que estamos viendo ahí. Ambos obviamente se van a continuar con este sistema de ductos iniciados por el conducto intercalar, ¿ya? El intercalar se describe regularmente como un epitelio cuboidal simple y que corresponde a la primera porción donde el producto a generar, la saliva en este caso, está siendo eh, empezando a ser recolectada, ¿ya? Por ahí va, por ahí va, ¿ya? Este conducto intercalar después cambia con otra disposición de la célula, y nos vamos a dar cuenta que la célula adquiere un perfil estriado que se llama.
Entonces, el perfil estriado se caracteriza porque la célula presenta una estructura como ribeteada hacia basal. Sigue siendo como una célula como de aspecto cuboidal. El núcleo se va hacia central, pero esta superficie ribeteada es lo que le da la característica a este tracto. Y a esto se le llama célula estriada, ¿ya? Entonces vamos a tener el conducto intercalar y el conducto estriado, que es lo que estamos describiendo acá. Recuerden que estos son células que se encuentran unidas entre sí, no hay espacio entre ellas. Si me queda un espacio es por la dificultad de dibujar nomás en el iPad. Pero empezamos a reconocer ya las características de lo que estamos viendo acá. Hasta el minuto podríamos reconocer e identificar varias estructuras. El acino seroso, el acino mucoso, el conducto intercalar y el conducto estriado, ¿ya? Entonces, todo eso es parte de la organización arquitectónica en el cual nosotros vamos a reconocer que se disponen estas células. A través del conducto intercalar, las células ya se empiezan a reunir y los acinos se empiezan a encontrar. Entonces vamos a encontrar estas células que se han ido reuniendo. Y obviamente también va a ocurrir esto tanto en el conducto estriado como en el conducto intercalar, ¿ya? O sea, aquí vamos a dibujar, vamos a tomar como referencia esta porción, sí, ¿ya? Como que si el conducto se hubiese encontrado acá, ¿ya? Y esto de algún modo es lo que vamos a estar viendo y observando en esta estructura, ¿ya? Recuerden que todo esto se tiene que encontrar y reunir para generar un sistema eh, de encuentro, de donde al final los conductos tienen que reunirse y a su vez ir conformando esta estructura en la cual, a través de la cual la salida va a ser vertida, en este caso al medio bucal. Después del conducto estriado, la célula se vuelve más alargada, ¿ya? La célula adquiere un fenotipo más cilíndrico. Y esta célula cilíndrica es lo que va a caracterizar a lo que se llama el conducto interlobular. Entonces nos vamos a dar cuenta de que todas estas células estos ductos se están encontrando. Vamos a cambiar un poco la orientación para juntarlos un poquito. Ahí. Y ahí. Y vamos a tener nosotros ahí nuestros conductos donde se van a juntar y se va a reunir mayor cantidad de células, mayor cantidad de conductos. Y este fenotipo vuelve a cambiar y de células que se ven cilíndricas empiezan a adquirir un perfil pseudoestratificado. Recordemos que el concepto de pseudoestratificación nos dice que todas las células llegan a la lámina basal, ¿ya?
Profe, Dime. ¿cuál era el nombre del conducto con las células cilíndricas? Interlobulillar. Gracias. Interlobulillar. Y estas células pseudoestratificadas van a caracterizar a la porción del conducto que va a reunir al conjunto de lobulillos, ¿ya? Si nosotros empezamos a identificar esto, ¿no? Deberíamos de ser capaces de reconocer de que en todas estas porciones, en todos estos niveles, se van reuniendo cada vez más áreas ductales, ¿ya? Se van a ir encontrando cada vez más acinos, y por ende va a ir ocurriendo de que estructuras como esta que estamos viendo acá, ¿ya? Vamos a duplicarla acá. Ouch. No se duplica. Ahí sí. Va a estar ocurriendo una estructura como esta, ¿ya? Donde al final una estructura se está reuniendo y se está encontrando con otra estructura, ¿ya? Y eso es, digamos, lo que nosotros tenemos que ir empezando a visibilizar también dentro de lo que implica el engranaje de los diferentes acinos que estamos viendo. Esto en realidad estamos siguiendo la ruta de un acino glandular, pero en realidad esto tienen que reconocer que está ocurriendo en un conjunto de acinos, ¿ya? Y si se fijan, el perfil de las células pasa de un cubo simple a un tipo de células que se está volviendo cada vez más alta y más, con más estratos. Eso, digamos, lo que está sucediendo. Y esto al final se va a transformar, se va a reunir con el epitelio de revestimiento de la mucosa para después transformarse en un epitelio plano pluriestratificado con el cual va a conformar después el ducto de salida de lo que nosotros vamos a tener para este conducto excretor, ¿ya? Ahí estamos tratando de dibujar células que están adquiriendo un perfil más bien cuboidal para que después se reúna con este epitelio, un epitelio que va a ser plano pluriestratificado queratinizado, y entonces la transición hacia ese epitelio sea más o menos fluida y lógica. Eso es básicamente lo que estamos viendo. Estamos viendo cómo un epitelio acinar al final se va transformando hacia un epitelio ductal, y del ducto se tiene que reunir con el epitelio plano pluriestratificado para que al final la saliva o el producto que esté liberando y produciendo vaya siendo secretada hacia donde tiene que ser, ¿ya? En este caso vamos a dibujarlo por acá, ¿ya? Como si fuese una gotita. Nuevamente, repasemos desde el principio. Tenemos una organización acinar. En este caso voy a dibujar ahora, tomar como referencia lo que podría ser la lámina basal, ¿cierto? Una estructura acinar que va a caracterizar al acino seroso, estamos viendo acá. Una estructura tubular que caracteriza al acino mucoso. Habíamos señalado que el acino seroso se caracteriza principalmente por estas células de disposición piramidal, con un citoplasma eosinófilo, con un lumen estrecho, mientras que el acino mucoso no tenía una afinidad tintorial, por eso se veía más bien incoloro o transparente, y con un lumen bastante más amplio. La célula era más voluminosa y un núcleo más bien aplanado, dispuesto hacia basal. Y que ambos contenidos empezaban siendo caracterizados y vertidos por lo que nosotros reconocíamos como el epitelio de conducto intercalar, que eran células más bien cuboidales.
Después te pasaba a un conducto estriado, y que se le llamaba estriado principalmente por la disposición y las características que tenía la cara basal de este epitelio, que se veía como ribeteada, ¿ya? Obviamente seguimos hablando de epitelio y también vamos a tener una lámina basal que lo va a caracterizar. Eso es así, porque así son los epitelios. Y después, y acá obviamente todos estos conductos se empiezan a reunir y se empiezan a encontrar. Y esto que estamos dibujando para estas dos glándulas, en realidad uno tiene que visibilizar que es un conjunto de glándulas, un conjunto importante y variado de glándulas, ¿ya? Y después esto pasa al conducto interlobular, que estamos viendo acá, después interlobular, para después ser vertido al medio bucal donde nos interesa que se produzca y se genere, ¿ya? Eh, Ojo que acá, cuando nosotros hablamos de este corte y esta diagramación, estamos suponiendo que estamos teniendo un corte absolutamente longitudinal en el sentido de los ductos y, y que teóricamente es un corte casi imposible. En realidad eso no se ve. Generalmente, cuando uno está viendo un acino glandular, uno lo va a ver de esta forma. Va a encontrar el acino seroso al lado, que un poco la pregunta que me hacían hace un rato atrás. ¿Qué significaban esas líneas? Y estas líneas representan lo que podríamos entender como el sentido de corte. Y si seguimos ese sentido de corte, nosotros solo vamos a observar y vamos a ver estructuras piramidales, como si estuviesen organizados como en una roseta. Pero eso es producto del sentido del corte. Entonces, cuando llegue el ejercicio que el doctor Moreno nos va a preparar para el trabajo grupal, es muy probable que veamos cosas como esta, ¿ya? Donde nuevamente lo que va a primar es la afinidad tintorial y es lo que nosotros vamos a estar viendo como un acino seroso, ¿ya? Eso es un poco para que nosotros vayamos viendo. Y esto también es importante que nosotros sepamos que esto va a estar recreado un montón de veces, lo vamos a estar viendo en repetidas ocasiones, ¿cierto? A ver ahí. No sé qué le dupliqué. Ahí salió. Y lo vamos a encontrar presentes ahí dispuestos uno al lado de otro, como en rigor corresponde, ¿ya? Eso digamos un poco para que lo tengamos presente. Lo mismo lo que va a ocurrir con el acino seroso, donde el acino seroso lo vamos a observar también dispuesto como una sección circular, núcleo basal, achatado, un lumen mayor, bueno, y aquí estamos tratando de caracterizar lo que podríamos mostrar y ver como lo que podríamos estar observando y viendo en un acino más bien de aspecto seroso, ¿ya? Y estamos caracterizando lumen mayor y todo ello. Y nuevamente, con este criterio de que todo esto se está repitiendo n veces, ¿ya? Entonces, esto es algo que uno no debe de perder el sentido de esta perspectiva en cuanto a lo que implica esta disposición y esta estructura. Es un poco para explicar las características epiteliales que componen al acino glandular. Tenemos entonces la explicación del acino seroso, el acino mucoso, secciones transversales de los acinos, como estamos viendo en esta parte de acá, ¿cierto? Y también lo que correspondería al sistema ductal. Este sistema ductal, por si acaso, también se va a ver cortado. Si nosotros lo vemos, si cortamos, por ejemplo, un, una porción de un conducto estriado, por ejemplo, como lo que tenemos en esa línea, obviamente vamos a encontrar secciones del conducto estriado.
¿Y cómo lo vamos a ver? Bueno, con la estriación pertinente, pero conformando un círculo, ¿cierto? Un círculo, vamos a hacer énfasis en ese ribete, ahí, 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 y así podríamos estar hasta que terminemos de dibujar la sección, ¿ya? Entendiendo que estamos hablando de una sección circular. Eso sería en rigor lo que deberíamos observar, la sección circular, que sería esto de acá, sería lo que estamos viendo acá, básicamente ello. Y perfectamente podríamos hacer el ejercicio de un cortacá. ¿Cómo se vería? Con un epitelio pseudoestratificado. ¿Y cómo se vería si lo hacemos acá? Con un epitelio cilíndrico, básicamente remedando esta misma estructura que hemos estado señalando en este esquema, ¿ya? Todo esto después va a conformar la estructura que a nivel de tejido conectivo lo vas a organizar y le va a empaquetar. Entonces, esto va a estar envuelto en una vaina de tejido conectivo y esta vaina de tejido conectivo es lo que va a conformar lo que decíamos el lobulillo, ¿ya? Lobulillo. Y este lobulillo, entonces, es que justifica que nosotros tengamos un conducto interlobulillar. ¿Qué quiere decir esto? Que al lado de este lobulillo hay otro lobulillo ahí sí, ahí sí. Hay otro lobulillo con el cual se tiene que conectar el sistema ductal, ¿ya? Entonces, ese es, digamos, un poco lo que deberíamos de visibilizar, porque después estos lobulillos quedan organizados en un lobulillo, en un lóbulo. Y este lóbulo es el que va a explicar el conducto interlobular. ¿Ya? Tenemos un conducto interlobulillar y un conducto interlobular. Y al final, por eso es que nosotros vamos a encontrar un conjunto de estructuras ahí presentes que nos van a estar compartimentalizando estas estructuras glandulares probablemente tales. ¿Ya? Eso para que nuevamente lo tengamos presente. Ahora bien, un aspecto que también es relevante tener muy en consideración consiste en otros elementos celulares que están presentes dentro de los acinos. Y una célula que, que ya hemos visto con vocaciones similares es la célula que envuelve al acino, a los diferentes acinos. Y esto corresponde a una célula que tiene por finalidad estrujar a las células, al acino probablemente tal. Muy similar a lo que nosotros veíamos en el pericito. ¿Se acuerdan del pericito? Una célula que parecía un pulpito que abrazaba al vaso sanguíneo. En este caso, esta célula abraza al acino glandular. Y esa célula se llama célula mioepitelial. Célula mioepitelial. Y la particularidad de esta célula mioepitelial es que está en íntimo contacto con el acino, como lo vemos acá. ¿Ya? Vamos a tratar de darle un tinte. Veamos si podemos colorearlo. Acá estamos dibujando en celeste la tinción de esta célula, o sea, como lo estamos pintando en realidad, no es una tinción, que correspondería a la célula mioepitelial. Aquí cambiamos el color para que se vea un poquito más.
Y esta célula mioepitelial es una célula que tiene un espíritu muscular, es la responsable de contraerse y al momento que se contrae estimula la liberación del flujo salival. Entonces eso tiene mucho sentido si nosotros encontramos que la célula tiene que ver aumentada su secreción salival. ¿En qué condiciones, por ejemplo, nosotros vemos aumentada la secreción salival? Cuando vamos a comer, cuando en condiciones de mayor requerimiento funcionales, ahí entonces estas células se contraen y estrujan el acino para que entonces el flujo aumente, ¿ya? Entonces esta célula se llama mioepitelial. Una de las particularidades que tiene esta célula mioepitelial es que está en tan íntimo contacto con el acino que la membrana basal pasa por fuera. ¿Mm? ¿Ya? Entonces la membrana basal queda envuelta, incluso queda ahí rodeando ello y se ancla también a ello. Por eso se le llama célula mioepitelial. Entonces eso, digamos, una particularidad que debemos tener presente, ¿ya? Entonces, si nosotros hemos reconocido acá los tipos celulares que hemos estado describiendo, son varios. Está la célula serosa, la célula mucosa, la célula mioepitelial, la célula del conducto intercalar, la célula del conducto estriado, la célula del conducto interlobular y la célula del conducto interlobular. ¿Cuál es la relevancia de reconocer todo esto? Es que potencialmente de todas estas células pueden salir cánceres, ¿ya? Nosotros tenemos cánceres asociados a la célula mioepitelial, cánceres asociados al conducto intercalar, cánceres asociados al conducto estriado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es relevante también ir dimensionando el porqué de la justificación de este tipo de estructura. El hecho, por otro lado, que la glándula sea un conducto que tenga todo un sistema ductal complejo, hace que también esté expuesto a varios problemas. ¿Qué pasa si se genera una obstrucción acá? Si se genera una obstrucción, la glándula va a seguir produciendo saliva y después va a generar la distensión del área ductal, ¿ya? Y va a generar un cólico producto de la obstrucción y la distensión que están ocurriendo en los tejidos. Eso, digamos, es algo que también debemos de visibilizarlo desde la comprensión de la histología y la anatomía propiamente tal, ¿ya? Preguntas, jóvenes. Ahora yo les hago una pregunta. Si nosotros sabemos que estos son estructuras epiteliales y que sabemos que se encuentran envueltas por vainas de tejido conectivo, vainas de colágeno, para formar los diferentes lobulillos y lóbulos. ¿Qué célula nos falta dibujar? ¿Qué célula nos falta dibujar si hemos reconocido de que estos tejidos epiteliales se encuentran dentro de una matriz de tejido conectivo y rodeada por tejido conectivo? ¿Qué célula sería la que nos falta? ¿Fibroblasto? El fibroblasto, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que reconocer que hay fibroblasto. Entonces, aquí hay tejido conectivo presente. Y si hay tejido conectivo, ¿qué otras células también podemos encontrar acá? Por el solo hecho de que sea tejido conectivo. ¿Leucocito? Más preciso que eso. El leucocito, recuerda que es un término genérico, que nos habla de todas las células de la serie blanca. Si tuvieras que ser más específico, ¿qué células podríamos reconocer como residentes del tejido conectivo? ¿Macrófago? Macrófagos, perfecto. Vamos a dibujar un macrófago por acá. Mastocitos. Mastocitos. Vamos a dibujar un mastocito acá. Y vamos a dibujar también una célula plasmática, ¿ya? Recordemos que la célula plasmática la hemos nombrado en varias ocasiones, pero todavía no tenemos la clase de eso.
La célula plasmática es una célula de citoplasma secretor, ¿cierto? Su núcleo polarizado y esto. Y recordemos que, ¿cuál es la función del plasmocito? ¿Qué produce? ¿Qué produce el plasmocito? Diferenciación a un linfocito, no. No, al revés. El linfocito se diferencia de una perdón. célula plasmática. La célula plasmática es la responsable de la producción de las inmunoglobulinas. ¿Ya? Entonces, vamos a dibujar una inmunoglobulina acá. Vamos a dibujar la gigante, sí, una inmunoglobulina. ¿Cuál es la gracia de esta inmunoglobulina que produce? Es que esta inmunoglobulina después es vertida a la producción de la saliva. Entonces, ¿qué estamos tratando de insinuar con esto? Que una cosa es la saliva que se ha producido a la altura de los vacinos, pero otra cosa son las modificaciones que están ocurriendo a través del sistema ductal. El sistema ductal no solo conduce, también le hace modificaciones. Por ejemplo, captura el sodio, vierte bicarbonato, y todas esas cosas están ocurriendo en el sistema ductal. Acá vamos a tener una secreción serosa, rico en agua, y acá rico y la mucosa rico en proteínas y en polisacáridos. Pero el sistema ductal va absorbiendo, va aportando diferentes elementos, y entre ellos uno de los elementos que es muy interesante es la inmunoglobulina, porque las inmunoglobulinas no las produce el ácido seroso ni el ácido mucoso, sino que lo están produciendo las células que se encuentran presentes en el tejido conectivo, y que esas están siendo vertidas al, al, al sistema ductal, para que después entonces tengamos como secreción saliva rica en agua, rica en proteínas, y entre esas proteínas también inmunoglobulinas. Por eso cumple un rol defensivo, ¿ya? ¿Qué otro elemento estructural nos faltaría por incorporar a este asino glandular? Irrigación. Irrigación, perfecto. Entonces aquí nosotros deberíamos de poner un capilar. Entonces así nosotros vamos a hacer que nuestro sistema sea funcional. Vamos a poner un capilar acá. Ahí está. Y lo voy a poner ahí. Siempre me queda separado, pero por esto debería estar junto por si acaso. Ahí. Un capilar, y podemos poner los elementos formes que tienen, y sabemos que esto circula por el eje central. Yo podría pedirles que dibujen una arteria una arteriola, ¿cierto? De mayor calibre. Vamos a dibujar ahí el glóbulo rojo, ¿ya? Y con ello entonces estarían casi todos los elementos. ¿Qué nos faltaría? Inervación. Inervación. Entonces la inervación va a llegar principalmente a las células mioepiteliales, ¿ya? Y vamos a tener una inervación autónoma. Vamos a tener sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático, que eso lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos al taller, ¿ya? Pero básicamente va a ser la regulación autónoma, el sistema nervioso autónomo, a través de estas estructuras nerviosas, los que van a decir que la glándula secrete más flujo seroso, secrete más flujo mucoso, o sencillamente corte y deje de producir saliva. En realidad, que produzca menos saliva, ¿ya? Pero esto está regulado a nivel nervioso. Entonces, como ven, todos los elementos que hemos estado hablando nosotros durante el primer semestre vuelven a aparecer acá, y nuevamente tenemos que volver a citarlos y recrearlos para poder darle este sentido de lógica a las estructuras que nosotros vamos a estar viendo, ¿ya? En lo particular, yo creo que la histología de la glándula salival
creo que es uno de los capítulos más exigentes en cuanto a la cantidad de elementos que tenemos que tener presentes, ¿ya? Para que igual en su momento lo estudiemos con dedicación, ¿ya? Y tengamos presente en reconocer todos estos elementos celulares que hemos estado describiendo. Y creo que es eso. ¿Preguntas? Aquí ha hecho una pregunta en el chat que dice: ¿la mioepitelial y el pericito son de la misma naturaleza? Podríamos decir que sí, ¿ya? Son células que tienen un espíritu muscular, son células musculares esencialmente, tienen mucho de una célula muscular lisa, y que se encuentran reguladas por el sistema nervioso autónomo, y que con ellos va a permitir que se contraigan para que un vaso sanguíneo haga su trabajo o la glándula salival haga su trabajo. En este caso, son células mioepiteliales las que estamos nosotros aquí visibilizando, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? ¿Profe? Ya, pero aquí estaba la pregunta: ¿de dónde provienen las bacterias que están en la saliva? Bueno, de acá no, de esta parte no. Las bacterias se encuentran en este otro lado, ¿ya? Se encuentran en la superficie, ¿ya? Ahí van a encontrarse las bacterias. ¿Por qué este lado no se infecta? ¿Por qué? Por dos razones. Por el flujo salival, el mismo flujo está lavando, entonces hay un sistema, hay una condición de lavado que está ocurriendo. Vamos a ver si me queda mejor acá. ¿No? Ya. Hay un flujo salival que está lavando, entonces permanentemente está lavando, lo que eventualmente se empieza a acumular está siendo lavado permanentemente. Y lo otro es que tiene enzimas y proteínas, y entre ellos inmunoglobulinas, que van a cumplir un rol defensivo. Entonces, por eso las bacterias que se encuentran en la saliva no vienen de acá, sino que son las que se encuentran en el medio bucal, producto de los alimentos, la contaminación propia del medio externo que entra a la boca. Piensen que la boca es un órgano que con la cual se vincula al medio ambiente. La piel y la boca es como nos relacionamos con el medio ambiente. Por eso ahí vamos a encontrar nosotros la presencia de bacterias, ¿ya? Quizás un último elemento que conviene tener presente corresponde al acino mixto. Yo les he hablado de la secreción serosa, la secreción mucosa y la secreción mixta. La secreción mixta se debe a que hay acinos mixtos. Y los acinos mixtos significa que tienen una porción de células mucosas y una porción de células serosas. Los acinos mixtos se componen básicamente de la siguiente forma. En realidad es la asociación entre un acino mucoso con un acino seroso, y se observan así. Entonces vamos a ver que la impresión va a ser la siguiente: como si en un polo de, de un acino mucoso se dispusiera una porción de un acino seroso, ¿ya? Entonces, como eso. Esto, si tuviéramos que colorear, se vería aproximadamente así. Ouch. Entonces vamos a encontrar asociado a un acino mucoso una semiluna serosa. Entonces a esta forma se le dice semiluna. Y estos obviamente van a compartir el sistema ductal, es decir, el contenido lo vierten ambos hacia el mismo lumen. Y al final vamos a tener una secreción mixta, ¿ya? Eso es básicamente lo que nosotros vamos a tener dentro de lo que podríamos ser los tipos de acinos que tenemos: seroso, mucoso y el acino mixto. El acino mixto sería como describirlo del siguiente modo: un acino mucoso que tiene adosada una semiluna serosa. Eso es lo que nosotros vamos a reconocer dentro de la organización acinar y de los diferentes tipos de estructuras que componen a la glándula salival. ¿Ya? ¿Bien?